Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 22, versículos 1 al 2. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En el podcast anterior vimos que Dios se le aparece a Abraham para ponerlo a prueba. Dios conoció el corazón de Abraham, pero ¿por qué lo puso a prueba? Abraham tenía que reconocer que Dios es primero ante todo, inclusive antes de su propio hijo, su único primogénito, su hijo Isaac. Pero hagamos una pausa aquí. ¿Abraham no tuvo otro hijo que nació primero? Sí, ese fue Ismael. Pero Ismael, a pesar de que fue el primer hijo, no fue el hijo de la promesa. Ismael tuvo un nacimiento natural de una joven, Agar, la sierva de Sara, su mujer. Recuerden que Sara le ofreció a Abraham su sierva para que él pudiese tener un hijo. Ismael no fue el hijo de la promesa. En cambio, Isaac fue el hijo que Dios le prometió a Abraham y a Sara. Y eso fue muchísimos años atrás. Fue una larga espera antes de que Sara pudo concebir, como 25 años. Pero Dios siempre cumple su promesa. Cuando Abraham tuvo 100 años de edad y Sara 90 años, Sara concibió. Fue un nacimiento imposible que se hizo posible por obra de Dios nuestro Señor. Y fue él, Isaac, el primogénito, el único hijo reconocido por Abraham, el hijo de la promesa. Recuerden que al Abraham echar a Agar e Ismael, o sea, al dejarlos libres, en esa época la costumbre y la cultura o la tradición, pues, era de que al echarlos ya no eran esclavos y por lo tanto Ismael no era reconocido como hijo y no tendría derecho a ninguna herencia de Abraham. Es por esto que debemos tener claro que el hijo de la promesa, el hijo legítimo, único, primogénito, fue Isaac. Dios puso a prueba a Abraham. Abraham amaba a su hijo Isaac. Él era el hijo de la promesa, el heredero, el único primogénito, de el que tendría descendencias. Dios le prometió descendencias de Isaac. Abraham tenía a Isaac como su más preciado tesoro, así como un padre ama a su hijo sobre todas las cosas. En aquella época era muy importante la continuación de sus hijos, o sea, el linaje, su descendencia, para que su nombre continuara. Era el legado que uno dejaba al morir. El rol de la mujer era de darle hijos a su marido, y si no podían darle hijos, las miraban mal. El linaje era su continuación, la continuación de su nombre después de la muerte. Así como hoy en día en ciertas culturas, algunos le ponen el nombre de sus hijos, el mismo nombre del papá o del abuelo. Por ejemplo, Juan Eduardo I, Juan Eduardo II, Junior o Senior, cosas así. Y en otras culturas o en otro lado del mundo, esas cosas no son importantes. El caso es que esta fue la mayor prueba para demostrar su fe y su amor a Dios. Una prueba para Abraham y para todos nosotros, para que hasta el día de hoy y siempre nos demuestre que es posible el amor a Dios ante todas las cosas. Dios primero y después todo lo demás. Y también nos demuestra la lealtad de Dios para nosotros. Nos demuestra el amor de un padre a Dios, un padre a su hijo, de Dios nuestro Padre Celestial a nosotros, porque veremos que
esta historia, este evento histórico, es un presagio de lo que fue el sacrificio, la crucifixión de Jesús en el Nuevo Testamento. El sacrificio de Dios de su único Hijo primogénito en la cruz para salvarnos de nuestros pecados, para pagar nuestra deuda. Jesús fue el máximo sacrificio y el único sacrificio requerido por Dios. Debido a Jesús, ya las tradiciones, las leyes, o sea, los sacrificios, holocaustos al Señor, no son necesarios. El máximo sacrificio y único requerido para perdonar nuestros pecados fue Jesús. El ángel del Señor paró a Abraham antes de que él le enterrara el cuchillo a Isaac. Abraham estuvo dispuesto a hacerlo. Imagínense el dolor de Dios nuestro Señor al sacrificar a su primogénito hijo. Jesús sí pasó por eso. Él murió en la cruz, fue crucificado. El amor de Dios por nosotros es tanto que para poder salvarnos, Él tuvo que hacer esto. Para poder salvarnos, Jesús murió en la cruz por nosotros. Dios sacrificó a su primogénito. Veremos que Abraham en el versículo 8 le respondió a Isaac, diciendo, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, o sea, el sacrificio, para el sacrificio. Y miren esta similitud, pues, ¿quién es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo? Jesús. Jesús fue ese cordero. Quiero aclarar y recordarles que como mencionamos en el podcast anterior, Dios nunca nos va a pedir que sacrifiquemos a nuestros hijos o ningún sacrificio humano. Fue después con las leyes de Moisés que esto fue oficialmente aborrecido por Dios. Se volvió una ley. Era una costumbre pagana y lo es hoy en día todavía, aunque no lo crean. Aún todavía se dice que hay grupos satánicos que cometen estos actos, ya sea sacrificios de animales, con sangre de animales y de personas o niños, inclusive bebés. Los sacrificios de sangre va en contra de los mandatos del Señor, de nuestro Dios. Y Dios nunca, nunca te va a pedir hacer algo que vaya en contra de su palabra. Es por eso que se debe alimentarse de la palabra de Dios. ¿Dónde encuentras la palabra de Dios? En las Escrituras, en la Biblia. Y siempre se debe comprobar lo que escuchan por las redes sociales o lo que la gente dice. Comprobarlo con la misma Biblia. No se dejen engañar, porque hay muchas falsas enseñanzas. Entonces, continuando, según el versículo 1, después de estas cosas, una nueva historia comienza. Así como en Génesis capítulo 15, versículo 1, comenzó con el nacimiento de la promesa de un hijo, el hijo prometido, ahora aquí la prueba de Dios a Abraham, el sacrificio de Isaac. Esta parte de la Biblia, como ya lo he mencionado, es bien impactante, memorable, y su resultado final define la fe de Abraham, su fidelidad y la fidelidad de Dios en su pacto, en su promesa. Y esta parte nos acerca al futuro sacrificio de Dios, de su único Hijo Jesús. Mencionamos anteriormente que Dios probó a Abraham y de que en algunas traducciones de la Biblia dice que tentó. El significado del contexto que aquí quiere decir es que lo puso a prueba a Abraham. Y nosotros somos los que escogemos si actuar, o sea, si escogemos si cometer ese acto de pecar o no, porque Dios nos dio, como se dice, el free will, la libertad de escoger. En vez de culpar a Satanás por nuestros pecados,
se debe tomar responsabilidad sobre esto. Está en nosotros escoger si procedemos con el acto pecaminoso o no. Esto es lo que nos ayuda a crecer en Cristo, el escoger su camino. Para los que creen en Dios, en el Dios de Abraham, la fe en Dios es primordial. Nuestra fe se fortalece a través de las pruebas que Dios nos da. Y también la fe prevalece durante los tiempos difíciles y nos llena de una paz interior ante cualquier cosa. Estoy hablando de los que creen en Dios, de los que tienen fe en Dios. Y la fe también produce obras. Las obras son los resultados de la fe. Entonces, ¿por qué Dios puso a prueba a Abraham? Abraham necesitó de esta prueba para poder así ser elevado, crecer en su fe al Señor, para reforzar y para que sea más fuerte su relación con Dios. Abraham es un típico ejemplo de fe en Dios. Como dice, si vamos a Santiago, en inglés es James, Santiago 2:21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Versículo 22. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Quiero aclarar que en Santiago, en estos versículos, se habla de las obras como resultados de la fe, no como en la mayoría de las religiones que requieren obras para poder ganarse el perdón o la salvación. Jesús pagó en la cruz y fue la única vez y el único sacrificio requerido para el perdón de nuestros pecados. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 4, versículos 1 al 3, que Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Aquí Abraham no fue justificado por sus obras, fue por su fe, y por su fe casi continúa con el sacrificio de Isaac hasta que un ángel lo paró. Mírenlo de esta manera. Abraham tuvo dos opciones: creer y obedecer a Dios, o sea, creer, o es decir, tener fe de que de alguna manera u otra Dios cumpliría su pacto, o sea, la promesa de que su hijo Isaac tendría una gran descendencia, una descendencia tan grande e innumerable como las estrellas del firmamento, como Dios se lo prometió. O opción 2 es desobedecer al Señor y no confiar en Dios. ¿Es Dios mentiroso y contradictorio? Sabemos que no. Creer que su Dios fuese un Dios que no cumpliría lo prometido, que no fuese un Dios leal y justo, eso era su segunda opción. Es o creer o no creer, obedecerlo o desobedecerlo. Entonces, Abraham tenía estas dos opciones. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Vemos aquí que Abraham escogió tener fe en el Señor y lo obedeció. Si vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 17, Hebreos 11, 17 dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Y más adelante, en el versículo 5, veremos que del capítulo 22 de Génesis, de este capítulo, veremos que Abraham, él mismo tenía tanta fe en que de alguna manera Dios haría que su hijo viviera. O sea, que después de matarlo, al hacer el sacrificio, él pensó que Dios lo resucitaría o de alguna manera iba a vivir. Recuerden que Dios le prometió descendencias de Isaac, porque ¿cómo iba a ser esto posible si el hijo estaba muerto? De alguna manera Dios tenía que darle vida nuevamente.
Isaac era el primogénito hijo de la promesa. Se los voy a leer, versículo 5. Dice, entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, adoraremos y volveremos a ustedes. Abraham le dijo a sus criados que los esperaran a los dos, que los dos volverían a ellos. O sea, él y su hijo Isaac. No dijo volveré, dijo volveremos. ¿Y cómo yo puedo decir que Abraham creía que su hijo iba a vivir de alguna manera u otra? Porque Dios le prometió descendencia. O sea, Abraham creyó en esa promesa. ¿Por qué? ¿En qué me baso? Pues esto no lo digo yo. Veamos lo que dice la Biblia. En Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Se los voy a leer el 17 de nuevo. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. Versículo 18. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. 19. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Pues aquí está lo que acabo de explicar, pues. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, para resucitarlo. Y lo dice aquí en la Biblia. Como decía, Dios puso a prueba a Abraham para elevarlo, para así Abraham crecer en su fe, así como Dios nos pone a prueba a nosotros. Si vamos a Salmos capítulo 11, versículo 5, dice así, el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Proverbios 17, versículo 3. El crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. O sea, el Señor nos pone a prueba. Jeremías 17, versículo 10. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Recuerden que es según el fruto de sus obras, las obras que salen como resultado ¿de qué? Las obras salen como resultado de la fe. Continuando con el versículo 1, Dios le dijo a Abraham, y él le respondió, aquí estoy. Aquí vemos que Abraham estaba listo y disponible para lo que fuese que el Señor le dijera. Como quien dice, a la orden, capitán, estoy listo, dispuesto, mande usted. Cuando Dios nos llama, debemos siempre estar listos y dispuestos, así como lo estuvo Abraham. Ahora en el versículo 2 vamos a ver cómo de aquí en adelante este suceso histórico nos demuestra que esto es un presagio o una preanunciación del sacrificio de Jesús en la cruz, que muchos años después se cumplió y aparece en el Nuevo Testamento. Veremos que también hay una similitud entre Isaac y Jesús. Ambos eran primogénitos, únicos hijos. Isaac, hijo de Abraham, y Jesús, el Hijo de Dios. Ambos tuvieron un nacimiento divino por obra y gracia de Dios. Abraham y Sara eran viejos, mayores, o sea, eran 100 años y 90 años. Sara era infértil, ya pasada de su menopausia. Su nacimiento fue sobrenatural. Y Jesús fue nacido de una virgen, la Virgen María. También fue un nacimiento imposible que fue posible. Fue también sobrenatural, divino, por obra y gracia de Dios. Abraham fue llamado por Dios para sacrificar a Isaac, pero veremos que Isaac milagrosamente no fue sacrificado con el cuchillo de Abraham, porque Dios
proporcionó un carnero que estaba trabado entre los cuernos detrás de un matorral. Iremos descubriendo más a medida que vayamos avanzando en la lectura. Uy, ya se nos acabó el tiempo y solo cubrimos un versículo. Les prometo que la próxima semana continuaremos con el versículo 2 en adelante. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.